Buenos días, tardes o noches donde quiera que nos estés viendo. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, de la licenciatura en Ciencias de la Educación. Como trabajo final de la materia Teoría Pedagógica impartida por el Dr. Ricardo Ávila Alexander, presentaremos este video, donde queremos dar a conocer a una de las personas más importantes dentro de la educación en México. Soy Ana Luisa Mayo Valenzuela. Mi nombre es Luis Fernando Hernández Pérez. Mi nombre es Denia Rubí Juárez Vázquez. Mi nombre es Luis Alonso Ramírez Feria. Mi nombre es Mónica Sofía Cepeda Choi. ¿Quién fue José Vasconcelos? José Vasconcelos Calderón nació el 27 de febrero de 1882 en la ciudad de Oaxaca. Murió el 30 de junio de 1959 en México, DF. Por el trabajo de su padre, pasó la infancia en diversas ciudades, entre ellas en Piedras Negras, Coahuila. Cursó estudios en Paz, Texas y en el puerto de Campeche. Estudió la preparatoria y la carrera de abogado en la Universidad Nacional. Se recibió en 1907. Estuvo en Durango como agente de un despacho neoyorquino. Participó en la fundación del Ateneo de la Juventud en 1909. Se incorporó al movimiento maderista. Se hirió a Venustiano Carranza en su lucha contra Victoriano Huerta. En el gobierno emanado de la Convención de Aguascalientes figuró como ministro de Instrucción Pública. Fue rector de la Universidad Nacional y secretario de Educación Pública en administración de Álvaro Obregón. Se postuló como candidato para las elecciones presidenciales de 1929. Al ser declarado presidente electo, Pascual Ortiz Rubio marchó al exilio. Regresó al país en 1940. Fue miembro fundador del Colegio Nacional. A partir de 1946 dirigió la Biblioteca de México. En 1953 ingresó a la Academia Mexicana de la Lengua. Autor de una obra muy amplia en la que tocó diversos temas, sobre todo los de carácter sociológico, histórico, filosófico y literario. Publicó sus memorias en 4 volúmenes. El primero de estos, Ulises Criollo, la vida del autor, escrita por él mismo, 1935. Es considerado como una obra de carácter novelesco. Abarca hasta el asesinato de Madero y Pino Suárez en 1913. La tormenta, segunda parte de Ulises Criollo, 1936. Concluye con el asesinato de Carranza en 1920. En oposición al planteamiento oficial de Sierra y los funcionarios del Porfiriato, llamados los científicos, de promover una visión única del pensamiento filosófico, positivista y determinista, Vasconcelos y la generación del Ateneo proponían la libertad de cátedra, la libertad de pensamiento y sobre todo la reafirmación de los valores culturales, éticos y estéticos en los que América Latina emergió como una realidad social y política con identidad propia. Vasconcelos y la generación del Ateneo sientan las bases para una ambiciosa recuperación de lo nacional mexicano y de lo latinoamericano como una identidad que, además de real, fuera viable en el futuro y sobre todo que no dependiera de lo extranjero para un progreso sostenido, como de hecho ocurrió con el modelo económico del Porfiriato y otros experimentos latinoamericanos similares, como la República de los Coroneles en Brasil, México y Estados Unidos. Cuando Vasconcelos logró el reconocimiento de Carranza como presidente de facto, este volvió a nombrar a Vasconcelos director de la Escuela Nacional Preparatoria, pero por discrepancias políticas con Carranza, llevaron una vez más al exilio a Vasconcelos, que regresó para tomar la cartera de Instrucción Pública durante la breve gestión de Eulalio Gutiérrez Ortiz como presidente de la Convención Nacional. Durante este periodo, Vasconcelos no pudo en realidad desarrollar sus ideas en materia de educación pública, pues las pugnas internas de los revolucionarios de la Convención de Aguascalientes y la derrota de Francisco Villa ante Álvaro Obregón hicieron imposible cualquier ejercicio de función de gobierno. Su estancia como rector y qué huella dejó. Después de 5 años de exilio, Vasconcelos regresa a la Ciudad de México junto al general Obregón.
El presidente interino Adolfo de la Huerta en 1920 lo nombró rector de la Universidad Nacional de México en el 9 de junio de 1920 al 12 de octubre de 1921. De acuerdo con los ideales de Vasconcelos, la universidad tenía la misión de impartir enseñanza y preparar una generación de técnicos y humanistas que trabajaran y colaboraran con la sociedad. Al ser nombrado rector de la Universidad Nacional dijo: "Yo no vengo a trabajar por la universidad, sino a pedir a la universidad que trabaje por el pueblo". Fue su propósito como rector. El motivo por el cual José Vasconcelos quería preparar a los estudiantes universitarios era porque México acababa de finalizar con la Revolución Mexicana y la restauración de México para Vasconcelos solo se podría lograr por medio de la educación y la acción social. Las acciones que realiza como rector de la universidad fueron básicamente para divulgar los clásicos, literatura, música, arquitectura, etc. Empieza con proyectos que pretendieron humanizar a la comunidad universitaria. Durante la presidencia de Álvaro Obregón, Vasconcelos fue nombrado como secretario de Instrucción Pública. En su puesto, realizó la primera reforma educativa y la cual elaboró desde la universidad, repercutiendo en toda la República Mexicana. Y desde esa posición, inició un ambicioso proyecto de difusión cultural en el país, con programas de instrucción popular, escuelas rurales, edición de libros y promociones del arte y la cultura. El objetivo era integrar a México de manera más amplia en las grandes transformaciones que siguieron al fin de la Primera Guerra Mundial. Vasconcelos es un personaje carismático y capaz de entusiasmar a sus colaboradores. Hizo a los maestros de las escuelas rurales un ejército de paz y de cada profesor, según su propia mentora de raíz católica, inspirada en el sacrificio de los misioneros del periodo colonial, un apóstol de la educación. Al trabajo de los maestros rurales sumó el apoyo, nunca antes visto en México, de la edición masiva de algunas de las más grandes obras del pensamiento europeo y occidental que fueron distribuidos por todos los rincones del país, en lo que Vasconcelos no dudó en calificar como misiones culturales. Además, inició un ambicioso programa de intercambio educativo y cultural con otros países americanos, las llamadas embajadas culturales, que llevaron a algunos de los más brillantes estudiantes mexicanos de la época a entrar en contacto desde temprana con sus pares de Argentina, Brasil, Colombia, Perú y otros países de América Latina. Vasconcelos y su apoyo a un mundo mejor. Apoyó, además de multitudes de artistas e intelectuales, algunos de ellos los convenció para que se establecieran en México, y con ellos ideó nuevas formas de expresión masiva que, a pesar de sus tintes políticos y propagandísticos, tienen un valor estético exento de duda. Tal fue el caso de los muralistas como David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco y Diego Rivera. El apoyo de la Secretaría de Instrucción Pública de Vasconcelos no se limitó, sin embargo, a los artistas mexicanos, como lo demuestra su relación con la chilena Gabriela Mistral y con el poeta y escritor Humberto Tejera, ni tampoco al campo de lo artístico. Un ejemplo, entre otros muchos, es su relación política con el peruano Víctor Raúl Haya de la Torre. Como secretario de Educación Pública en 1922, Vasconcelos apoyó a Rafael Alducín, director del periódico Excelsior, en una campaña para promover el Día de las Madres y así contrarrestar las ideas de educación y liberación de las mujeres que se discutían en Yucatán. Un aspecto clave es su gestión de la reconstrucción de edificios de uso público para la difusión de la cultura, como el Estadio Nacional, escuelas públicas de diferentes niveles, bibliotecas y, de manera más general, los edificios destinados a albergar el aparato burocrático del sistema educativo a lo largo y ancho de la nación. Vasconcelos
Sin embargo, encontró difícil conciliar su condición como pensador independiente con las exigencias de los cargos del gobierno que ejerció. Además, su relación con Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles estuvo siempre mediada por la desconfianza que le inspiraban los mexicanos del norte de la República, hábil para acuñar punzantes aforismos, frases célebres o para ridiculizar a sus adversarios en debates o en intercambios epistolares. En más de una ocasión expresó, con un dejo de desdén, que en México la civilización terminaba donde el consumo de la carne asada, en obvia referencia a las regiones del norte de México, de donde provenían Obregón y Calles. Algunas de sus aportaciones más importantes. Vasconcelos propuso las características del escudo y el lema que aún conserva la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, por mi raza hablará el espíritu. La pintura mural mexicana obtuvo importancia universal gracias a que José Vasconcelos apoyó la obra de los primeros muralistas, entre los que destaca Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Sequeiros, entre otros, ofreciéndoles los muros de los edificios de la nación para que plasmaran sus obras. Además, gracias a su iniciativa, se construyó el Estado Nacional como lugar de espectáculos populares. Impulsó la educación indígena, la rural, la técnica y la urbana. Creó redes de bibliotecas, misiones culturales, escuelas normales y casa de pueblo que convirtió en centros educativos básicos. En 1925 publicó La raza cósmica, uno de sus libros más influyentes, en el que expone algunas de sus reflexiones sobre el indigenismo.